En la historia de la ciencia, hay individuos cuyas creencias cambian radicalmente bajo la influencia de experiencias inexplicables. Uno de ellos fue Vladimir Efremov, un destacado científico que dedicó su vida a la construcción de cohetes y la exploración espacial. Su trabajo consistió en lanzar los primeros satélites artificiales y llevar el gallardete soviético a la Luna. Efremov creía firmemente en la ciencia, la física y la exactitud de los cálculos matemáticos. Consideraba que hablar de una vida después de la muerte no era más que superstición y mitos destinados a los creyentes, pero un día el destino le preparó para encontrarse con lo desconocido. Su corazón se paró y experimentó una muerte clínica que solo duró unos minutos. En ese breve lapso de tiempo, se encontró con fenómenos que desafiaban toda explicación científica. Se encontró en un lugar donde el tiempo y el espacio fluían de forma diferente, donde el conocimiento era instantáneo y donde existía una entidad con infinitas posibilidades. Tras esta experiencia, Efremov guardó silencio durante 17 años. Se dio cuenta de que contar lo que había visto pondría fin a su carrera científica. Sin embargo, en 2000 decidió romper el silencio y compartir su historia. No se trata solo de un relato sobre la muerte clínica, sino de la visión de un científico sobre lo que ocurre más allá de la vida. Hasta que experimenté la muerte clínica, todas las conversaciones sobre el más allá no me las tomaba en serio. Las consideraba una estupefacción para creyentes, admitió. Y en aquella época no pensaba en la muerte. Estaba absorto en mi trabajo y no prestaba atención a mis enfermedades, que crecían como una bola de nieve. ¿Qué le hizo cambiar de opinión y hablar de sus experiencias? ¿Qué secretos se le revelaron durante esos pocos minutos de muerte clínica? Las respuestas a estas preguntas pueden dar un vuelco a nuestras ideas sobre la vida y la muerte. En el año 2000, en el Congreso Internacional de Física, el destacado científico y diseñador Vladimir Efremov, un hombre cuyos diseños contribuyeron al lanzamiento triunfal de los primeros satélites artificiales y de los cohetes que llevaron el gallardete soviético a la Luna, habló ante un público atónito. Compartió una historia personal que durante muchos años permaneció en la sombra. Tenía graves problemas de corazón. Me aquejaba una bronquitis. Un día, durante otro ataque de tos, mi corazón se paró de repente. Una fracción de segundo antes me di cuenta de que mi vida había llegado a su fin, relató Efremov. El científico admitió que en 1983 experimentó la muerte clínica, pero durante 17 años guardó silencio sobre lo que vio en el más allá. Según Efremov, era extremadamente difícil hablar de la experiencia, ya que lo que vio no tenía análogos en nuestro mundo. Además, una confesión de este tipo podría afectar negativamente a su reputación científica. Hasta el año 2000, no se atrevió a dar a conocer esta información a la comunidad científica. No tenía ninguna esperanza de volver. El 12 de marzo de 1983, durante un ataque de tos, me resultó difícil respirar. Recuerda a Vladimir Efremov, en ese momento crítico, cuando la respiración se hizo imposible. Vladimir Efremov fue visitado por la comprensión del inminente final. Esperaba que el último aliento abandonara sus pulmones, sumiéndole en la inconsciencia y la oscuridad eterna. Sin embargo, se sintió invadido por una sensación de ligereza sin precedentes. Inmediatamente después de esta asombrosa experiencia, según recuerda el propio científico, se encontró flotando dentro de un objeto parecido a un tubo. Efremov observó que la sensación de vuelo le resultaba muy familiar. La había experimentado muchas veces en sueños, donde hizo sus primeros intentos de controlar este estado. Al darse cuenta de que estaba en un sueño, el científico, como un astronauta en ingravidez, realizó varios ejercicios. Resultó que estos ejercicios le ayudaron a mantener la compostura cuando volvió a experimentar el estado de vuelo. Pero ya durante la muerte clínica, tras darme cuenta de que estaba volando por el tubo, intenté controlar mis movimientos por costumbre. Decidí detener mi vuelo, ya que no entendía a dónde ni por qué iba, declaró Vladimir Efremov, subrayando la importancia de la experiencia adquirida en sueños.
Al principio, era urgente realizar una evaluación exhaustiva de las características del nuevo mundo en el que se encontraba el héroe, y solo entonces empezar a tomar decisiones. Vladimir Efremov era consciente de que su existencia continuaba, porque conservaba la capacidad de pensar y analizar la realidad circundante. Mirando a su alrededor, el investigador observó formaciones que en el sentido habitual podrían identificarse como paisaje, pero que en este caso aparecían en forma de tubería enrollada, según recordó más tarde el propio Vladimir Efremov. Además, el científico registró transformaciones en su propia conciencia. Inesperadamente para él, descubrió la capacidad de penetrar en la esencia misma de las cosas y los procesos. La respuesta a cualquier pregunta que surgiera en la mente de Vladimir Efremov llegaba instantáneamente, sin requerir ningún esfuerzo. Al principio, el científico creía que estas respuestas surgían de forma natural de sus propios pensamientos. Sin embargo, con el tiempo se dio cuenta de que su conocimiento del mundo circundante se había ampliado mucho más de lo que había sido durante su vida terrenal. Tras recordar su vida pasada en la Tierra y sus tareas pendientes, Vladimir Efremov, con solo concentrarse en una de ellas, era capaz de ver inmediatamente el aparato que le interesaba con todo detalle. El investigador se encontró con una avería trivial de su televisor, comprobando que la causa del mal funcionamiento era un transistor averiado. Sin embargo, como señala Vladimir Efremov en su artículo Aquí y allá, Investigación y reflexiones, este suceso despertó en él el deseo de volver a plantearse la solución de los problemas terrenales. A pesar de que no pensaba volver a mis anteriores empeños, sentí la necesidad de ocuparme de otros problemas existentes en la Tierra. En particular, recuerda el reto técnico que su oficina de diseño llevaba casi 2 años afrontando, relacionado con el desarrollo de misiles de crucero. Ahora, gracias a la experiencia adquirida, la solución apareció en su mente casi instantáneamente. Como por sí sola, Efremov también reflexiona sobre los cambios que se produjeron en su percepción del espacio y el tiempo. Al principio, no presté atención a la desaparición de las coordenadas habituales. Descubrí la capacidad de moverme entre 2 puntos instantáneamente. Sin embargo, al estudiar el paisaje circundante durante estos movimientos, me decepcionó darme cuenta de que los objetos que me rodeaban estaban sujetos a cambios constantes. Según él, este descubrimiento cuestiona el concepto mismo de geografía y los sistemas habituales de navegación, basados en representaciones del mundo terrestre. Además, Efremov menciona una especie de presencia que sintió al encontrarse fuera de la vida terrenal, lo que añade un tinte místico a sus reflexiones. Al principio de su extraordinario viaje por el misterioso tubo, Vladimir Efremov creía ser el único participante de esta experiencia. Sin embargo, el explorador no tardó en sentir una presencia sutil que, sorprendentemente, no le causó el menor temor. Se dio cuenta de que había algo cerca de él que formaba parte integrante de la propia estructura en la que se encontraba fuera de su cuerpo físico. Este algo, cuya presencia sintió el científico, parecía ser una entidad extracorpórea. La interacción con esta estructura empezó a ser percibida por él como el funcionamiento de 2 entidades separadas, en las que una desempeñaba el papel de amo y la otra el de esclavo. Con el tiempo, Efremov llegó a la conclusión de que las posibilidades de este sujeto líder son realmente ilimitadas, y sus respuestas a las preguntas emergentes, omnipresentes, según el propio Vladimir Efremov, estaba tan absorbido por lo que estaba ocurriendo, que su repentino y forzado regreso a la vida terrenal se topó con una evidente resistencia. El científico estaba realmente indignado por no haber tenido la oportunidad de completar una investigación tan apasionante. Más tarde le dijeron que no había estado inconsciente más de 7 minutos, aunque él mismo tenía la impresión de que aquel asombroso viaje había durado al menos 1 hora. Al regresar de su insólito viaje, Vladimir Efremov pudo encontrar respuestas a las preguntas que se le plantearon en otra dimensión. Dedicó muchos años a reflexionar profundamente sobre su experiencia. Analizando su aventura trascendental, Vladimir Efremov llegó a una serie de importantes conclusiones sobre la naturaleza de nuestra existencia. En particular, se convenció de que la aparición de la vida en la Tierra no podía proceder exclusivamente de materia no viva,
Vladimir Efremov prestó especial atención a las diferencias fundamentales en la estructura molecular de la materia viva y la muerta. La materia viva tiene una organización mucho más compleja, mientras que la materia muerta, por el contrario, tiende al caos y no es capaz de crear estructuras más complejas. Este hecho, según el científico, indica que la calidad de la materia viva no puede explicarse únicamente por procesos materiales. Vladimir Efremov sostenía que la materia viva se origina en el mundo espiritual, que es su fuente primaria. Cualquier intento de describir el mundo espiritual con la ayuda de nuestras categorías habituales será incompleto e inexacto. Los procesos en el mundo espiritual no son lineales, a diferencia de nuestro mundo, donde el tiempo desempeña un papel determinante. Allí todo ocurre simultáneamente y en todas direcciones. Los objetos del mundo espiritual existen en forma de bloques de información, donde todo y todos están conectados entre sí por relaciones de causa y efecto. El universo entero, con todos sus componentes, aparece como un sistema integral de información que funciona según las leyes establecidas por el Creador. El poder del Creador es absoluto. Controla la aparición, transformación y desaparición de cualquier elemento del universo, incluido el flujo del tiempo. Vladimir Efremov, basándose en su experiencia personal, afirma que tanto el mundo en el que ha estado como nuestro mundo terrenal son de naturaleza informacional, donde cada objeto tiene propiedades determinadas informacionalmente. El más allá y el mundo terrenal están en continua interacción, formando un único sistema global de información. Según el científico, este concepto armoniza con la afirmación bíblica. En el principio era el verbo, donde verbo significa un sistema global de información. La vida existe más allá de nuestro mundo, pero tiene otras formas. Nuestra realidad se caracteriza por una relativa simplicidad y la presencia de constantes fundamentales que garantizan la estabilidad y la inmutabilidad de las leyes de la naturaleza. En el más allá, estas constantes están ausentes o sujetas a cambios. El otro mundo aparece como un conjunto de estructuras de información dotadas de todo tipo de características. Se afirma que un individuo que pasa a la otra vida adquiere la capacidad de influir en estas formaciones de información mediante el poder del pensamiento. Según Vladimir Efremov, es esta capacidad la que forma la percepción visual del más allá, permitiendo ver lo que corresponde a los deseos y expectativas personales. La cuestión de lo que ocurre después de la muerte ha ocupado durante mucho tiempo las mentes de la humanidad. Y no hablamos de mitos o postulados religiosos, sino de verdaderas investigaciones científicas respaldadas por pruebas. Y si más allá del umbral de la vida nos espera un mundo lleno de luz y calor, donde las almas de las personas cercanas se encuentran y todos los sufrimientos y penurias terrenales quedan en el pasado. O, por el contrario, existe un lugar envuelto en oscuridad, añoranza y alienación. El profesor Vsevolod Zaporozhets, científico soviético, comenzó su periplo de investigación como un escéptico convencido, pero 3 décadas de minucioso trabajo cambiaron radicalmente su visión del mundo. Afirmó haber sido capaz de levantar el velo de misterio que se ocultaba tras la muerte, utilizando métodos y enfoques científicos. Sus descubrimientos y conclusiones son capaces de conmocionar la imaginación. Según sus investigaciones, la conciencia humana sobrevive después de la muerte. Las personas son capaces de reconocer a sus seres queridos y comunicarse con ellos. Y la estructura del más allá no es menos compleja y ordenada que la de la vida terrenal. ¿Qué nos espera después de nuestro último aliento? Si está listo para un apasionante viaje más allá de lo desconocido, prepárese para descubrir nuevas perspectivas sobre la vida y la muerte. La historia de Vsevolod Zaporozhets es un ejemplo de una notable transformación de creencias influida por la tragedia personal y la investigación científica. Este científico, que se dedicó al estudio de la Tierra y su interior, comenzó su carrera como materialista convencido. Sus intereses científicos se centraron en los campos de la geoquímica y la geofísica nuclear, donde trabajó en el desarrollo de métodos para encontrar minerales. Zaporozhets hizo una importante contribución a la ciencia,
publicando numerosos trabajos científicos, y estaba convencido de que todos los fenómenos del mundo están sujetos a estrictas leyes de la naturaleza, accesibles a la comprensión y la explicación. Sin embargo, un trágico suceso, el fallecimiento de su esposa, fue un punto de inflexión que le obligó a reconsiderar sus opiniones fundamentales sobre la vida y la muerte. Mientras que muchos en circunstancias similares recurren a la religión en busca de consuelo y respuestas, Zaporozhetz eligió un camino diferente. Decidió explorar los misterios del más allá, armado con el enfoque científico que tan bien conocía. En sus experimentos, utilizó la ayuda de psíquicos y técnicas que él mismo había desarrollado, registrando cuidadosamente cada mensaje recibido del supuesto mundo de los muertos. A pesar de su escepticismo inicial, el científico se encontró con hechos difíciles de ignorar. Los hallazgos empezaron a indicar que la conciencia o esencia humana sigue existiendo después de la muerte física. Uno de los resultados clave de su investigación fue la descripción de las principales etapas de la transición post-mortem, lo que supuso un paso pionero en la comprensión de los procesos que suceden a una persona después de la muerte. Según numerosos testimonios recibidos a través de mediums, el proceso de transición al otro mundo incluye varias etapas consecutivas. La primera etapa es la desorientación, especialmente pronunciada en aquellos que en vida se mostraron escépticos ante la idea de una existencia post-mortem. Las víctimas de muerte súbita, por ejemplo, a consecuencia de sucesos trágicos o guerras, a veces tienen dificultades para darse cuenta de su nuevo estado. La segunda etapa se caracteriza por la contemplación del mundo terrenal que queda atrás. Según Zaporozhetz, los difuntos suelen presenciar su propio funeral. Observan la ceremonia de despedida, notando la sinceridad y el calor con que los seres queridos los despiden, al tiempo que prestan poca atención a los adornos materiales, como costosas lápidas o elaborados rituales. En los mensajes transmitidos a través de los medios de comunicación, se hace un llamamiento. Las flores es mejor llevarlas a casa, al retrato, donde recordarán un recuerdo vivo. La tercera etapa está marcada por el esperado encuentro con los seres queridos que han fallecido antes. Zaporozhetz describe este momento como uno de los más emotivos y alegres, cuando las almas se reencuentran con parientes y amigos. Sin embargo, cabe señalar que el reencuentro solo es posible si existe compatibilidad espiritual. Si existen diferencias significativas en los niveles de desarrollo entre las almas, estas pueden encontrarse en diferentes áreas del mundo post-mortem, lo que subraya la importancia del crecimiento espiritual y la armonía durante la vida. El mundo del más allá, el reino de la luz y la sombra. Una de las áreas fascinantes de la investigación de Zaporozhetz es la descripción detallada de las condiciones de existencia en el más allá. Este mundo, según él, se divide en esferas de luz y oscuridad. En las moradas de la luz, las almas que han alcanzado cierto grado de desarrollo espiritual describen el más allá como un lugar de luz deslumbrante, calor sobrenatural y alegría sin límites. Es un espacio donde no hay lugar para la enfermedad ni el sufrimiento, donde la naturaleza asombra en su belleza prístina y donde la gente que les rodea irradia bondad y sinceridad. Algunas personas afirman incluso haber adquirido la capacidad de comunicarse con representantes del mundo animal y vegetal. Al mismo tiempo, quienes han cargado con graves pecados durante su vida o no han alcanzado la madurez espiritual, se encuentran en regiones sombrías y deprimentes. Es como una pesadilla. Así describen su existencia algunas almas encarceladas en estas regiones oscuras, donde reina una atmósfera de añoranza, desesperación y aislamiento total. Sorprendentemente, los habitantes de las esferas luminosas no tienen forma de entrar en las regiones oscuras. Es como si una antesala gris nos separara del mundo radiante, dicen, subrayando la frontera infranqueable entre estas dos realidades. Preservación de la individualidad tras la muerte. Uno de los conceptos fundamentales confirmados en la investigación de Zaporozhetz es la idea de la preservación de la individualidad después de la muerte. Quienes han fallecido conservan sus recuerdos, sentimientos e incluso la edad que consideran más cómoda para sí mismos, lo que indica la continuidad de la conciencia y la autoconciencia.
más allá de la existencia física, ocurre que la vejez profunda no tiene poder sobre el sentido interior de uno mismo. Por ejemplo, una honorable dama, habiendo superado la 9ª década, seguía siendo en el fondo una niña de 6 años. Tales casos sugieren que, en el umbral de la muerte, los grilletes corporales caen, y el ser humano adopta una apariencia acorde con su estado interior. A pesar de la impresionante cantidad de información recopilada, los misterios del más allá no son cada vez menores. Quienes han estado en el otro lado mencionan algunas reglas inviolables, una especie de tabú, que impiden revelar ciertos aspectos de la existencia después de la muerte. Las advertencias suenan así: un conocimiento excesivo puede convertirse en una carga insoportable para los vivos. Tales afirmaciones suscitan un enjambre de preguntas. ¿Cuáles son esas leyes? ¿Quién es su creador? ¿Y por qué se instruye a la humanidad para que permanezca en la ignorancia? Las observaciones muestran que la naturaleza de la existencia póstuma está directamente relacionada con la forma en que un individuo ha vivido sus años terrenales. Las almas que se esfuerzan por la bondad y el crecimiento espiritual encuentran refugio en moradas luminosas. Por el contrario, las que están sumidas en la negatividad y los actos destructivos se encuentran en lugares oscuros. Esto nos hace pensar hasta qué punto nuestros actos y pensamientos terrenales predeterminan nuestro destino en la eternidad. Saporosets propuso una hipótesis sobre la estructura altamente organizada del más allá, donde reina una estricta jerarquía y se aplican reglas claras. Sus investigaciones revelaron hechos curiosos que indicaban la presencia de un complejo sistema de control al que están subordinadas las almas de los difuntos. Durante las sesiones de comunicación con el otro mundo, el investigador pudo grabar mensajes que indicaban las restricciones impuestas a los espíritus. Afirmaban que no tenían derecho a divulgar cierta información sin un permiso especial, advirtiendo de las posibles consecuencias. En caso de intentos persistentes de averiguar lo que está prohibido, el contacto puede ser interrumpido. Transmitían a través de los médiums. Este descubrimiento desencadenó una oleada de debates sobre la naturaleza y el origen de estas misteriosas normas. ¿Quién o qué está detrás de ellas? Algunos expertos sugieren la existencia de algún tipo de guía espiritual que controla los procesos en el más allá para mantener la armonía y el equilibrio. Este concepto concuerda con las ideas religiosas de providencia divina y juicio supremo, pero Saporosets no disponía de pruebas fehacientes y solo se basaba en información fragmentaria. Un aspecto no menos importante de la investigación de Saporosets era la cuestión de las razones que determinan el destino póstumo de las almas. ¿Por qué algunas permanecen en el sufrimiento y otras disfrutan de la dicha? Encontrar una respuesta a esta pregunta era una de las tareas clave a las que se enfrentaba el investigador. El investigador identificó dos aspectos definitorios del destino post-mortem. El primero es la actitud espiritual de un individuo durante su existencia terrenal. Aquellos que se esforzaron por lograr la beneficencia, el equilibrio espiritual y la superación personal durante su vida, se encontraron en moradas iluminadas, donde florecían maravillosas flores de calor y luz, donde reinaba la estética y el orden. En estas tierras de gracia, las almas disfrutaban de una existencia plena, se mantenían en contacto con sus seres queridos y contemplaban la naturaleza, cuya belleza eclipsaba los paisajes terrenales. El segundo factor son las tareas vitales no resueltas y las contradicciones internas. Las almas que estaban completamente sumidas en sentimientos negativos, fobias o resentimientos, se encontraban en el reino de las tinieblas. Estos lugares se caracterizaban por una atmósfera opresiva, abatimiento y alienación. Uno de los mensajes señalaba: aquí las luces son tenues y no hay lugar para la alegría. Sin embargo, incluso desde estos rincones sombríos, es posible la liberación. A medida que el alma se libera de los apegos terrenales y de los errores que ha cometido, adquiere la capacidad de moverse hacia reinos más luminosos, recibiendo siempre el apoyo de los habitantes de los mundos de luz. El más allá y nuestra percepción de la vida terrenal están estrechamente entrelazados. Paradójicamente,
Muchos de los fallecidos han caracterizado la vida terrenal como un lúgubre prebaño, una etapa en la que el alma se enfrenta a pruebas como preparación para la transición al mundo luminoso. En la esencia misma de la existencia humana, yace la eterna pregunta: ¿cuál es el propósito de nuestra estancia en esta tierra? Muchas personas tienden a ver la vida terrenal como una especie de etapa preparatoria, una escuela única en la que el alma inmortal recibe valiosas lecciones, se desarrolla incansablemente y se enriquece con la experiencia. Las personas que han experimentado la muerte clínica y han vuelto a la vida suelen atestiguar que muchos de los problemas que nos parecen insuperables en la vida terrenal, en la perspectiva del otro mundo, pierden su agudeza y significado. Los desacuerdos, el deseo de bienes materiales e incluso las dolencias físicas se perciben en la otra dimensión como fenómenos pasajeros destinados al crecimiento espiritual y a la perfección del alma. Esta revelación puede servir de fuente de inspiración para quienes prosiguen su viaje terrenal, recordándoles que el verdadero valor no reside en las circunstancias externas, sino en un estado interior de armonía y paz. A pesar del componente aparentemente místico de estudios, como los realizados por Zaporozhetz, pueden encontrarse en ellos sorprendentes paralelismos con la comprensión científica moderna. Por ejemplo, sus afirmaciones sobre la conservación de la individualidad del alma tras la muerte resuenan con las hipótesis planteadas en la física cuántica. Algunos científicos sugieren que la conciencia puede ser parte integrante de la estructura fundamental del universo, una especie de campo de información que no desaparece con la muerte física del cuerpo, sino que sigue existiendo en otra dimensión. Las afirmaciones de quienes han abandonado el plano terrestre sobre la naturaleza de la luz en el más allá, desde la luminaria espiritual hasta los propios habitantes, encuentran paralelismos en las teorías sobre los biofotones. La radiación emitida por las células vivas se considera un medio potencial de comunicación en los sistemas biológicos. Es posible que la luz del otro mundo sea una manifestación de procesos similares, pero en un nivel diferente del ser. Es importante subrayar que no todos los mensajes recibidos por el investigador Zaporozhetz tienen el mismo nivel de detalle. Muchos de los que han ido al otro mundo han declarado que existen prohibiciones para revelar ciertos aspectos de su existencia. Estas restricciones aumentan el misterio y plantean la cuestión de los límites de nuestra comprensión de la estructura del más allá. No obstante, incluso los retazos de información que se han ido recopilando a lo largo de 3 décadas de trabajo brindan una oportunidad única para asomarse más allá del velo de la muerte y ver lo que puede aguardarnos a cada uno de nosotros. Esto plantea una seria cuestión ética. ¿Hasta qué punto está preparada la humanidad para tal conocimiento? Si las conclusiones de Zaporozhetz son ciertas, su investigación no solo ofrece perspectivas apasionantes, sino que también entraña riesgos considerables. El conocimiento de la vida después de la muerte puede ser fuente de consuelo y esperanza, pero también plantea complejos dilemas éticos. ¿Cómo puede utilizarse este conocimiento para el bien? ¿Y qué ocurre si alguien intenta manipular estos procesos? El profesor era consciente de los peligros potenciales de un mal uso de sus conocimientos científicos, lo que le hizo ser cauteloso a la hora de divulgar los resultados de su investigación. Este factor explica probablemente la relativa oscuridad de su trabajo en la comunidad científica en general. ¿Cuál es el valor duradero de las investigaciones de Zaporozhetz para la humanidad moderna? El trabajo de Vsevolod Zaporozhetz va mucho más allá del simple deseo de desentrañar el misterio de la existencia post-mortem. Es una penetración profunda en la esencia de la vida y la muerte, el estudio de su relación y significado en el contexto de la existencia humana. Sus conclusiones subrayan la importancia primordial del crecimiento espiritual y nos recuerdan que nuestros actos tienen eco no solo en la vida terrenal, sino también más allá de ella. En una época en la que la ciencia y la espiritualidad suelen enfrentarse, las conclusiones de Zaporozhetz inspiran optimismo sobre la posibilidad de su síntesis armoniosa. Es probable que este enfoque holístico, que combina el conocimiento científico, el pensamiento lógico y la intuición, permita a la humanidad dar un salto cualitativo en la comprensión de su naturaleza y de su lugar en el vasto universo.